Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Ortenberg, soy historiador de CONICET, profesor de Historia Latinoamericana en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, y miembro del Centro de Estudios de Historia Política de la misma universidad, y codirijo también el proyecto ECOS, con el título Vitrinas Nacionales y Estrategias Estatales de Comunicación en las conmemoraciones de los centenarios y bicentenarios de las independencias en América del Sur. Y como parte de las actividades de este proyecto franco-argentino, hemos iniciado una serie de entrevistas a colegas sobre la relación entre identidad nacional, espacio público y patrimonio. Y en esta ocasión he convocado a 3 colegas que actualmente tienen cargos de gestión vinculados con el patrimonio y la divulgación histórica. Así que, bueno, en primer lugar les agradezco muchísimo a los 3 que hayan aceptado esta invitación, y esta entrevista colectiva tiene como propósito intercambiar experiencias, reflexiones y puntos de vista sobre diferentes aspectos relacionados con su labor. Y bien, haré una presentación muy breve de los 3, y voy a dejar abajo de la entrevista, del video, en la descripción, varios enlaces que llevan a la biografía académica y a mayor información de nuestros 3 invitados. Gabriel Di Meglio es historiador y actual director del Museo Histórico Nacional en Buenos Aires. Marixa Lazo es historiadora, actual directora de investigaciones del Ministerio de Cultura de Panamá. Y Macarena Ponce de León también es historiadora y actual directora del Museo Histórico Nacional en Santiago de Chile. Y es interesante ver, en primer lugar, que en estas 3 gestiones, que los 3 provienen del mundo académico, son investigadores académicos y docentes universitarios, y que pasaron los 3 a ejercer cargos relacionados con la divulgación histórica, ¿no? Eso ya es un primer punto de coincidencia que es interesante señalar. Y bien, en la entrevista recorreremos unas 6 preguntas, donde espero también habrá espacio para el intercambio entre ustedes, digamos, con la intención de generar una instancia de conversación, ¿no? Y antes de comenzar, me gustaría advertir al gran público que existe una inmensa cantidad de bibliografías sobre temas de patrimonio, museo, divulgación histórica, espacio público, monumentos, memoria, etc. Así que quien quiera profundizar sobre estos temas, pueden consultar autores especializados, digamos, por ejemplo, para la historia de los museos históricos, en el caso argentino, contamos con trabajos valiosos de María Elida Blasco, Carolina Carman, o sobre museo y patrimonio, el reciente libro titulado El Museo Vacío, de Álvaro Fernández Bravo, que ganó el Premio Nacional. Sobre otras latitudes latinoamericanas, el reciente libro de Mark Turner, aunque bueno, todavía está en inglés, pero seguramente se va a traducir al español. En fin, la bibliografía es muy vasta, digamos, y quien quiera profundizar puede acudir a estos trabajos. Entonces, sin más demoras, podemos empezar con la primera pregunta, que es, ¿con qué proyectos asumieron el cargo y cómo se adaptaron al contexto de la pandemia, ¿no? Si pueden referir algunos logros, o no logros, o proyectos a futuro. No sé si, bueno, Gabriel, ¿quieres comenzar? Bueno, hola, saludo a quien vea esto y también a todos ustedes. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, a mí me tocó asumir la dirección del Museo Histórico Nacional argentino, acá en Buenos Aires, en abril del 2020, entonces ya se había llamado cuarentena y es decir, el museo estaba cerrado. Es decir, hasta hace muy poquito era yo el único que iba al museo. Eso obviamente condicionó muchísimo todos los proyectos y todo, bueno, como pasó a nivel planetario, ¿no? Todo este año. Pero mi proyecto, bueno, ahora con otros tiempos, es, en primer lugar, renovar
o sea, modificar, actualizar, si se quiere, el guión de la narrativa histórica del Museo Histórico Nacional y también la museografía en función de eso, digamos, para modificar algunas de las visiones que tiene la historia argentina, incorporando otras temáticas y otros grupos de la sociedad argentina que no están incluidos en el museo, no sé, o que lo están muy tangencialmente, con los grupos indígenas, los afrodescendientes, pero sobre todo tratar de construir una mirada nacional, ¿no? En un país tan complejo como es Argentina a nivel tamaño y regionalidad, digamos, bueno, uno de los grandes problemas de la historiografía siempre ha sido lo que algunos llaman porteño-centrismo, ¿no? Por el caso de Buenos Aires, o pampeano-centrismo más bien, ¿no? Que es el enorme peso que ha tenido la región pampeana en el desarrollo nacional a nivel peso político y sobre todo económico, ha hecho que muchas veces la historia de otras partes del país sea más bien una especie de condimento de esa historia central, por decirlo de algún modo. Hoy en día hay una masa de producción historiográfica, sobre todo del siglo XXI, con la proliferación de muchas nuevas carreras de historia, de instituciones universitarias en todo el país, y se dispone entonces de una enorme cantidad de investigaciones, lo que nos faltan son síntesis, ¿no? Entonces, el museo no es que va a hacer una síntesis de la historiografía, pero sí tiene, para mí, el desafío de poder contar una historia, teniendo patrimonio de muy diversos lugares del país, una historia justamente nacional. Bueno, en Argentina se diría más bien federal, ¿no? Pero eso es otra discusión, que permita justamente descentrarse de la narrativa más tradicional, la del museo y en general la de la historiografía. Y además el otro desafío es un museo, para quienes lo conocen, que siempre ha terminado su narrativa a principios del siglo XX, ¿no? Justamente más o menos poco después de la fundación del propio museo para el centenario de la Revolución y de la Independencia, y teniendo en cuenta que el siglo XX terminó hace muchos años ya, otro desafío es incorporar el siglo XX, que obviamente implica una serie de polémicas y discusiones muy grandes en Argentina, al relato historiográfico, ¿no? Y al relato museográfico. Entonces, bueno, eso implica un trabajo bastante importante de armado con el equipo del museo, recursos y, bueno, eventualmente alguna ampliación edilicia que se está planificando. Pero bueno, con un proyecto de máxima, si es que los recursos alcanzan después de este desastre que estamos viviendo, o uno más de mínima, de igual hacer una renovación como se pueda. Eso es sobre todo lo que guía mi proyecto del museo, junto con otras cosas por ahí menos interesante comentar acá, que tienen que ver con, bueno, trabajo más de fondo con lo que es el archivo, que tiene un archivo enorme, la biblioteca, la colección y la propia investigación de la colección, que para mí es algo espectacular y que en general en Argentina, por lo menos, quienes venimos de historia no tenemos tanto tradición de trabajar con objetos, ¿no? Más bien trabajamos con papeles, ¿no? O sea, con fuentes escritas, y la historia del arte sí, con iconografía, pero en general contar historia a través de objetos no es lo más habitual. Ahora un poco ha cambiado, hay otra gente que siempre lo ha hecho, pero me parece que es un desafío interesante también, digamos, potenciar la investigación, incluso desde la historia, sobre el pasado argentino, y también la verdad que es un museo que también tiene patrimonio no solo argentino, sino latinoamericano, que permite, bueno, en mi opinión, poder construir una historia más rica, ¿no? En ese sentido, la verdad que es un desafío espectacular para cualquier historiador y tiene la gran ventaja de lo que a mí me gusta en general de la divulgación histórica, que es el trabajo en equipo, ¿no? Cosa que es una profesión que es súper individualista, como la historiografía. A mí me gusta trabajar en equipo y en estos espacios, si uno no lo hace, no puede directamente llevar la tarea a cabo, porque yo no sé iluminar una pared, ni colgar un cuadro a nivel estético, ni diseñar algunas cosas que están más allá de mi formación, ¿no? Entonces, entre otras, un montón de cosas que en cualquier espacio de interdisciplinaridad obligada son importantes. Yo siempre digo lo mismo, que es que en el mundo académico del que yo provengo, y todos nosotros, siempre se habla de la interdisciplinaridad casi como una especie de fetiche, ¿no? Es decir, algo que es deseable, que está bueno, a veces se lleva a cabo, a veces no. Y en el ámbito de la divulgación, a mí me tocó trabajar antes en otros espacios, no sé, la televisión, etcétera. Si no hay interdisciplinaridad, directamente es imposible, porque uno no sabe por una cámara, ni sonido, ni en el caso de los museos, hacer conservación. Y en ese sentido me parece que está buenísimo el tema de que necesariamente son proyectos colectivos, ¿no? Donde uno, en mi caso, tiene que conducirlo. Pero en ese sentido, ese es el gran proyecto. Insisto, es un desafío súper interesante,
Obviamente, como pasa siempre con las gestiones y en nuestro país de manera muy marcada, creo, siempre hay un montón de problemas también que implican las gestiones presupuestarias, y creo que el momento COVID además ha sido demasiado devastador en todo sentido, ¿no? O sea, porque obliga todo el tiempo, ni siquiera sabemos exactamente cuándo, en el caso argentino, bueno, cuándo van a abrir de nuevo los museos, cuándo vamos a poder volver a trabajar bien, y así con todo, ¿no? Pero en todo caso, si sacamos ese pequeño detalle de adelante, sí creo que digamos, el poder abordar una mirada desde la actualidad, ¿no? Con preguntas nuevas por lo menos con a las que tradicionalmente hacía el museo, de ese propio museo, me parece que es insisto, la palabra desafío me parece que es lo que lo define lo mejor, y que vale la pena también. Bien, gracias, Gabriel. Y Maca, ¿cómo ha sido tu experiencia en Santiago de Chile? Hola, buenas tardes a todos desde Santiago. Muchísimas gracias, Pablo, por haber pensado en esta conversación. Yo creo que es importante para la historia y para la historiografía sumar los museos, y sin duda para los museos es vital estar conectados con el mundo de la producción historiográfica. Así que muchísimas gracias. Yo voy a partir más atrás de la pandemia. La pandemia ha sido uno más de los grandes, no sé, momentos que al menos a mí me ha tocado vivir. Asumí hace un año y medio, más o menos, al inicio del 2019, con un encargo muy concreto, porque este museo, el Histórico de Chile, venía hace al menos 15 años con un proyecto bien significativo de renovar su guión. Ahora, cuando uno habla de renovar el guión, un poco lo que dijo Gabriel, es más profundo que renovar el guión de la muestra permanente, lo que uno está tratando de hacer, al menos en mi caso, y yo creo que por lo que dijo él también. Uno está pensando el plan museológico, volviendo a pensar, repensando el plan museológico del museo, que incluye, por supuesto, la pregunta sobre la historia que uno quiere contar. Y en eso, el Museo Histórico en Chile está bastante en la línea, y me parece que es una tendencia general de los museos, de la museología, esta necesidad de actualizar estos museos nacionales muy del siglo XIX, en el caso chileno, inicios del XX, pero tiene una larga historia para atrás con las colecciones, que es aprovechar estos espacios culturales, en este caso patrimoniales, de una divulgación masiva, que es muy distinto a lo que al menos nosotros tres hemos hecho en la academia, totalmente lo contrario, quizás lo que más me ha gustado, de hablarle a una audiencia no especializada. Obvio que especializada también, pero este cambio de audiencia creo que es muy significativo. Y entonces ese nuevo guión, en Chile al menos, tiene como varios desafíos, de los cuales concuerdo mucho con lo que dijo Gabriel. Tiene que actualizarse. Actualizarse no solamente en términos temporales, en Chile llega hasta el golpe militar, el día del golpe, la verdad, no incluye la dictadura. Termina ahí, y hay un desafío bastante difícil para un museo nacional con esa vocación, después discutiremos lo que es nacional, pero de contar los últimos 40 años en Chile, que por supuesto que no hay consenso, y yo creo que el museo no tiene tampoco que buscarlo como un objetivo primordial, digamos. Entonces ese era el desafío, actualizar el guión en términos temporales, meter la transición, dictadura-transición, actualizar el guión desde el punto de vista de la síntesis que cuenta Gabriel. Y aquí hay como dos cosas muy importantes, creo yo, al menos en lo que hemos trabajado nosotros, que es que esa síntesis, porque sí creo que el guión, o sea, lo que un museo, lo lindo que tiene, es que arma una síntesis de lo que es la historia, en fin, de estos grupos, de este grupo, con materialidad. Y entonces, los objetos tienen algo muy potente, que cuesta pillarlo, al menos en mi caso, que de alguna forma logran formar, voy a decirlo así, empatía histórica.
¿ya? Y eso creo que es muy significativo, o sea, que cualquier persona que venga a la muestra no solamente se logre reconocer en este cuento, en esta historia, porque vamos a incluir nuevos actores, porque hay un tema de descentralizar esta historia, que solo es una historia urbana hoy día, Santiago sobre todo, Chile es un país muy centralizado, no existen las regiones, y hay una serie de actores que por supuesto no están, porque hay que volver a contar esta historia desde lo que hoy día hablamos como diversidad cultural, hay un tema de las escalas también, en fin, lo mismo que, yo creo que en eso el desafío argentino es bien parecido. Pero creo que el segundo punto, esto del tema de la empatía y la conciencia histórica, tiene que ver con decirle a la gente hoy día, y por eso creo que el museo es un lugar privilegiado para eso, que la historia no es algo antiguo. Este museo, no sé si lo conocen, pero el Museo Histórico Chileno tiene algo de ser un museo viejo. Y entonces la historia que cuenta tiene como ese olor, a algo muy antiguo, muy lejano, que no tiene mucho que ver con lo que me pasa a mí hoy día. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que volver a pensar el museo, este cambio del plan museológico, que tiene que ver con el guión, tiene que ver con las colecciones, como decía Gabriel, tiene que ver con las audiencias, tiene que ver con acercar el museo, yo creo que al conocimiento experto, o sea, no solamente desde el punto de vista museológico, sino también historiográfico. El museo está muy atrás. Creo que tiene que ver finalmente con acercar el público, las audiencias a lo que es la historia, y así que le haga sentido venir al museo, no solamente porque sea un buen domingo, sino que encuentre algo de significado, de sentido en lo que estamos contando. Muchas gracias, Maca, por contarnos tu experiencia. Y Maritza, desde tu rol como directora de investigaciones en el Ministerio de Cultura de Panamá, ¿qué nos puedes contar? Sí, bueno, muchos saludos a todos y muchas gracias por la invitación, Pablo. Mira, te cuento, si yo no dirijo ningún museo, la directora de museos es otra persona en el ministerio, vengo como directora de investigaciones. Y en un momento de transición en que pasamos de lo que es el Instituto Nacional de Cultura a Ministerio de Cultura por primera vez. O sea, llego como parte de ese cambio, y parte de ese cambio es la función que mi meta y el objetivo es crear un centro de investigaciones para el ministerio, históricas antropológicas, que en otros países existe desde hace décadas, pero nosotros no teníamos. Tuvo el Instituto Nacional de Cultura en su momento investigaciones fuertes que apoyaron los museos en los años 70, se perdió esa tradición, y la idea, el reto mío era recuperarla, ¿no? Esa tradición de conectar la investigación y que este centro de investigaciones nuestro sirviera de apoyo para otras direcciones como la dirección de museos, la dirección de patrimonio, ¿no? Desde las investigaciones. De ese vínculo que tiene que existir entre la investigación y la producción museológica y museográfica. Y también otras actividades que tiene el ministerio, pero no voy a entrar en eso. Entonces, era un reto grande que tiene que ver con crear una estructura que no existe, ¿no? O sea, llegué y no hay investigadores, no hay nada, no soy la directora tengo que construir. Y llega la pandemia en medio de ese proceso de construcción, íbamos a empezar algunas investigaciones, todo eso se fue posponiendo. Este año no se pudo hacer investigación, porque tampoco pude contratar investigadores. Entonces, ¿a qué me dediqué? Me dediqué a divulgar qué es lo que podía hacer. Porque además, igual que Macarena, estoy convencida que un investigador que llega al funcionariado público, a una institución como el Ministerio de Cultura, tiene que preocuparse por la divulgación. O sea, un centro de investigaciones en un ministerio tiene que preocuparse, al menos esa es mi opinión, porque sus investigaciones, no importa lo arcanas que sean, puedan traducirse en algún formato al público, porque creo que incluso el detalle más oscuro o la investigación más posmoderna puede traducirse a un público, y esa para mí es una preocupación muy grande. Entonces, y en parte uno de los retos es convencer a la gente de que esto no es un lujo, que no es una historia vieja, que no es una historia de fechas, que es algo que les llegue, ¿no? Porque la investigación, ay, ¿para qué sirve eso? En historia, además, ¿no? Ni siquiera vamos a curar el COVID.
Entonces, ahí la divulgación nuevamente se vuelve fundamental. Entonces, lo que hice, es al inicio pues una serie de conversatorios que les fue muy bien, invitando a investigadores a hablar, y después experimentar con formatos para mí absolutamente nuevos, que es televisión, ¿no? Pero televisión con investigadores, llevar a los investigadores. Y eso tuvo mucha preproducción entre nosotros mismos. No es que yo hice 1000 programas, hice 2 de esos de televisión, ¿no? En esta pandemia. Y significó conversar antes, preproducción, cómo vamos a hablar de esto a un público amplio, ¿no? Y una vez recordarnos a nosotros mismos que esto tenía que ser divertido, que tenía que ser interesante, que tenía que ser corto, ágil, tener imágenes. Entonces, esas fueron partes de los retos que por un lado iba empujando la infraestructura de este centro de investigaciones para que sucediera, y por un lado divulgar la investigación en el país, pero no eran conocidas ante un público amplio, ¿no? Y eso como un modelo a seguir. Y parte de una de las cosas que íbamos a hacer o que me iba a tocar hacer, estábamos pensando crear un museo de historia, que ahorita no se sabe si va a suceder o no con la pandemia, grande, bueno, ¿no? Museo Nacional de Historia, en el que mi rol como centro de investigaciones iba a ser contribuir con la investigación y elaboración de guión. Pero que lo que me llevó a estas conversaciones iniciales con Gabriel y Macarena sobre sus experiencias, y ahora vamos a hablar más de esto, qué significa hacer eso en el siglo XXI, ¿no? ¿Qué significa? Porque repensar todo esto. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, no sé si alguno quiere retomar algo de lo que en esta pregunta, o pasamos a la segunda pregunta. Bien. La segunda pregunta es, ¿cuál era el rol de los museos históricos nacionales de comienzos del siglo XX, ¿no? ¿Qué relación tenían antes estos museos históricos con la producción historiográfica profesional o en vías de profesionalización, ¿no? No sé si, Maca, ¿querés comenzar vos? Estoy con audio, sí. Algo que no dije, quizás haber partido por ahí, y que tiene que ver con el título del proyecto, ECOS, es que este museo se funda formalmente en 1911, que es precisamente para la celebración del centenario de la República. Fue uno de los grandes proyectos, por supuesto que fue un proyecto muy político, y formaliza una serie de acciones y exposiciones, al menos 2 grandes exposiciones anteriores, sobre una en 1873, de Vicuña Maquena, cuando fue intendente, y otra en el 2010, que se llamaba la Exposición del Centenario. Tal fue el éxito de estas exposiciones que esas colecciones, que eran donaciones temporales, quedaron permanentes y se empezó a formar una colección un poquito bien ambulante, a la cual se le agregaron historia militar y algo de arqueología. Y por ahí parte esto, pero hay una voluntad política del director, de quien era director en ese momento de la Biblioteca Nacional, que también se funda en este periodo, de tener un lugar especial. Yo creo que ahí el tema del espacio, de tener un lugar físico, tener un edificio, en este caso era un palacio, se llamaba Palacio Urmeneta, digamos, una casona grande colonial en el centro, dedicada a, como dice Maritza, a divulgar, difundir, mostrar estos objetos. Era una forma de crear un relato común. En ese sentido, ahí está una idea de lo nacional muy decimonónica, digamos. Y la producción histórica era, bueno, como imagino que en el caso de ambos países, digamos, bastante artesanal en el fondo. No hay una formación histórica probablemente tal hasta mucho después, digamos, la profesionalización de la historia es posterior al museo.
pero el museo marca o sea, creo que es bien simbólico, no me gusta mucho la palabra, pero hay un hito ahí significativo en un mundo intelectual bastante chico, no quiero decir otra cosa, y hay este uso, por decirlo así, político de lo que es esta historia nacional, ¿ya? Eso podría decir. Bien, gracias, Maca. Gabriel. Me desmuteo. Sí, creo que varios casos son similares. En el caso del Museo Histórico en Argentina se crea en 1890 y después se muda a la casa que está ahora, que era una casa particular. Y obviamente en un principio era una especie de templo de la patria, ¿no? Es decir, la idea era básicamente poder educar a los argentinos y argentinas que fueran ahí en los que eran los valores patrióticos y sobre todo celebrar y mostrar patrimonio del periodo de la independencia, sobre todo. Y después, por las donaciones que su primer director, que estuvo durante muchos años, que fue Adolfo Carranza, consiguió con el patriciado porteño, pero también de otras provincias, y después por compras que fue haciendo el museo, y donaciones más tardías, digamos, fue juntando una serie de objetos que muchas veces eran casi como presentados como reliquias, ¿no? de la historia patria, y que ensalzaban los valores, digamos, de lo que suponía en ese momento los valores de la argentinidad y la idea de una historia común, ¿no? de cómo se había formado este país. Tomado como un país que venía de siempre, ¿no? Es decir, una mirada muy esencialista de la nación. Y obviamente, a través de las donaciones, fue ampliando colecciones hacia atrás, es decir, hacia el periodo colonial, y también a lo largo del siglo XIX, como el museo se fundó un par de décadas después del final de la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hay un montón de esto en Argentina se llama Guerra del Paraguay. Hay mucho patrimonio, por ejemplo, de esa guerra, de los excombatientes que lo donaron, pero estaba sobre todo pensado en la independencia y las décadas posteriores a ella, las guerras civiles, la Organización Nacional, como se llamaban estos periodos antes. Y ese fue el parámetro que siguió durante muchísimo tiempo, y algo que pasó a nivel, en su momento reflejaba bien el estado de la historiografía argentina de entonces, si bien los historiadores más que escribían libros, por decirlo de una manera, lo miraban como algo menor, ¿no? Cosa que siguió pasando mucho en la historiografía. El museo es un lugar de mucho menos importancia. O sea, Macarena decía antes el tema de cómo un museo tiene impacto mucho más grande, y yo creo que es real. Siempre comento que hay una investigación de dos autores estadounidenses de la década del 90 que dicen que en una gran encuesta que hicieron en Estados Unidos, que quizá no es válida para otros lugares, pero que es un buen indicio, que la gente decía que le creía más al museo en su versión histórica que a la escuela o que a la familia, ¿no? Un poco por esto de estar ante las cosas como fueron, ¿no? Esa ilusión que tiene el museo. Y en ese sentido creo que, si bien el museo siempre tuvo eso poderoso, dentro del gremio más de historiadores, por lo menos en Argentina, fue visto como un lugar muy menor. Es decir, cuando Mitre visitaba el museo, que Mitre, ¿no? que de buena medida ponía su historia en objetos, bueno, no lo considera el mejor lugar del mundo, ¿no? O sea, le parecía lindo que estuviera ahí. Pero no algo a cual un historiador prestigioso tuviera que dedicarse. En todo caso, si al principio yo creo que el museo tuvo un lugar muy grande a nivel público, porque no solamente porque iban las escuelas, porque iba la gente a ver estas reliquias, porque así se presentaban, y porque además el museo hacía muchas veces como consultorías a nivel nacional, ¿no? Le escribían cartas de distintos pueblos y ciudades de todo el país y le decían, ¿cómo podemos llamar a esta plaza? ¿Cómo podemos llamar a esta calle? Hasta que apareció la Comisión Nacional de Monumentos, que de la década de 1940 ocupó un lugar fundamental en ese sentido también, es decir, una especie de gran asesor de la historia pública, por decirlo de una manera, ¿no? Y después el tema es que fue perdiendo, creo yo, ese lugar, ¿no? Es decir, un museo que se fue invisibilizando mucho en sus propios términos. Y en ese sentido tuvo un divorcio enorme, como pasó en general en Argentina, con la gran mayoría de los museos históricos, con el campo de producción historiográfica, ¿no? Es decir, ahí los discursos de los museos históricos de Argentina, muchos siguen anclados en principios del siglo XX, y pocas veces dialogan con otras cosas,
por falta de los propios museos y también del mundo académico, que le ha interesado poco interactuar, hasta hace no tanto tiempo, creo yo, con esos espacios, ¿no? En el histórico sí hubo cambios, sobre todo a partir del principio del siglo XX, hubo otras gestiones con proyectos diferentes y hubo actualizaciones. Por ejemplo, incorporar la historia prehispánica, ¿no? Que antes iba a los museos de ciencias naturales, porque es así como están armados, ¿no? Termina con indígenas, y ahora, o museos etnográficos específicamente. Eso se incorporó en el relato, y antes, hasta la década del 90 del siglo XX, si uno entraba al Histórico Nacional, lo primero que veía era la primera misa celebrada en un cuadro historicista, ¿no? En territorio argentino. Entonces, eso cambió. Aún así, en buena parte, el peso de la historia patria clásica sigue siendo muy fuerte, y termina siendo, el museo, no sé si para quienes lo conocen, en buena medida también es un templo sanmartiniano, ¿no? Tiene el sable de San Martín, que además volvió, después de 2 robos políticos, volvió en 2015 a ser posicionado en una forma muy alegórica y muy clásica, e incluso ahora tiene una guardia permanente de los graneros a caballo, que viene con el museo, o sea, viven ahí, entonces ese peso es muy grande, es decir, te condiciona mucho, y además es lo que la gente más va a ver, y lo que más va es a ver a San Martín, está el cuarto donde murió, ¿no? Que se trasladó a Buenos Aires y se ubicó dentro del museo, entonces tiene una cuestión también muy de el culto al gran héroe argentino, y en ese sentido ese peso uno lo nota todavía hoy, apenas entra en la institución, ¿no? Gracias, Gabriel. Bueno, en el caso de Panamá, Maritza, es muy diferente, ¿no? No hay un museo histórico nacional. ¿Cuáles son tus reflexiones en torno a esta pregunta, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos un museo nacional a inicios de la República que desaparece. Entonces es interesante porque aunque no tenga acceso a esa colección inicial, porque no tenemos el catálogo, se perdió, sí tenemos el discurso inicial de inauguración, y también tenemos los primeros libros de texto, ¿no? Entonces que entre ellos nos dice la preocupación de lo que significa fundar una nación. Y Panamá tiene un caso peculiar que lo va a hacer distinto, por ejemplo, a los otros países, es que se independiza de Colombia en 1903. ¿No? Entonces no puede recurrir al siglo XIX de la misma manera que los otros países pueden recurrir, sino que tiene que justificar primero que es una nación. Cosa que no tienen que hacer los otros países de América Latina, y Panamá sí tiene que hacer. Es una gran preocupación de los intelectuales panameños de principio del siglo y de los políticos. Entonces tú tienes toda esta fundación de archivos nacionales, Museo Nacional, Teatro Nacional, ¿no? Incluso el colegio secundario más prestigioso se llama Instituto Nacional. Y en la historiografía va a pasar algo curioso si comparamos con el Museo Nacional de Colombia, que a finales del siglo XIX se reforma, con una idea de orden y progreso, de presentar una idea de la nación que diga lo más importante es el orden, estar juntos en unión, en orden. Y se crea toda una serie de narrativa que une, estamos hablando de Colombia, no de Panamá, que une la colonia con el siglo XIX a través de grandes héroes que pusieron orden, ¿no? Y se acaba con esa narrativa del siglo XIX que quebraba con la colonia y veía el pasado colonial como despótico, y el siglo XIX como un siglo de revolución y cambios. Panamá no puede hacer eso. Entonces lo que va a hacer, si uno ve el libro de historia, pero hace un híbrido. Si uno ve los libros de historia de Panamá de principios del siglo, el más famoso, Sosa y Arce, hay un gran énfasis en la colonia como la formación de la nación, incluso el pasado precolombino, ¿no? ¿Qué es lo que hace Panamá único? Esa es la pregunta que hacen todos los museos nacionales. ¿Qué nos hace únicos? Y todos esos textos, esa es la pregunta, ¿no? Pero Panamá tiene una urgencia mayor, ¿no? Porque tienen que demostrarle al mundo que no es una creación norteamericana. Y entonces el siglo XIX se convierte en el siglo de los movimientos separatistas. Es decir, y se llama Unión a Colombia. Estuvimos unidos tratando de irnos y no nos dejaron, ¿no? Esa es la línea narrativa sobre ese siglo, hasta que llegue el 20, pero entonces cuando se funda el Museo Nacional, pues eso no hay mucho que construir, excepto esos intentos de irse, ¿no? Como una larga guerra de independencia, que empieza con la guerra de independencia y termina con la independencia de 1903.
Pero además es un museo nacional que es profundamente arqueológico. Yo creo que y en eso se diferencia mucho del de Colombia. Es un museo arqueológico sobre todo. Y buscando, y hay una cosa muy linda en ese discurso inicial que dice, bueno, no hay nada más interesante para pensar el porvenir que entender la riqueza humana, ¿no? Y cómo las generaciones que nos precedieron vivieron y entendieron su mundo. Estoy parafraseando. Pero es arqueológico y ahí nuevamente con esta misión de ver qué es lo que hacía única a los grupos indígenas precolombinos panameños especiales, sofisticados, aunque no fueran como los mayas, aunque no fueran como los incas. Era buscar lo sofisticado, lo único, lo panameño, ¿no? Y esa fue esa función de museo que uno puede notar con lo poco que queda de principios del siglo XX. Bien, gracias Marisa. No sé si alguno quiere... Sí, Maca. A mí me gustaría decir algo con respecto a este inicio arqueológico. Chile también tiene, en 1911, las colecciones que se recogen son, en su gran mayoría, hay una gran colección arqueológica porque tiene que ver con supongo, sí, no sé si lo vamos a conversar después, pero con la concepción de la nación, ¿ya? Y de esta historia nacional, que por supuesto que en 1911 era para esas élites políticas, esos grupos de poder, el relato es efectivamente un relato patriótico, triunfalista, de cómo se fue formando esa nación que es prácticamente naturalizada como si fuera Estado, ¿ya? Es la historia del Estado, y el guión de este museo hoy día sigue contando eso. Ha tenido algunas modificaciones muy chicas, muy monográficas, muy importantes, no quiero desmerecerlas, pero parte de la necesidad de actualizarlo y renovarlo tiene que ver con eso, que sigue contando una historia muy antigua, voy a volver sobre esa palabra. Y lo arqueológico es parte de la construcción de esa nación unitaria porque de alguna forma refiere al territorio, ¿ya? Y es territorio y es naturaleza, y los pueblos originarios que entran al museo del minuto cero, o sea, tuvo mucho, porque tenía colecciones, digamos, eran considerados como naturaleza en el fondo. Y se les mostró un poco así. Y de hecho hubo unas exhibiciones de cuerpos humanos indígenas, llevaron a una exposición a indígenas vivos a Europa, gran polémica, imagínense lo que puede ser hoy día eso, pero tiene que ver con esta idea de lo natural, territorio, más que paisaje, territorio, y es bonita la historia porque al mismo tiempo que se está formando el Museo Histórico, ya hay un museo natural, de historia natural. Y entonces estas primeras colecciones arqueológicas, muchas de ellas terminaron pasando al Museo de Historia Natural, ¿ya? Porque ahí hay una concepción distinta de lo que es territorio, al final. Entonces, encuentro interesante no sé, lo que contó Maritza con lo que pasa en Chile, bien distinto parece ser a lo que pasa en Argentina. Quizás por el periodo donde se funda o por el tema de las colecciones. Pero los primeros directores del museo, y con esto termino, del Museo Histórico Nacional, son grandes viajeros, grandes universalistas en el fondo, son científicos que están dando vuelta por el territorio y pescan cosas, las traen y forman parte de las colecciones. Pero lo que están contando en el fondo es esta historia del territorio. Sí, yo diría, no soy un especialista en el tema, pero que en Argentina, digamos, en mi opinión, por el peso que tuvo en el siglo XIX el rechazo tanto a la historia prehispánica como a la historia colonial, ¿no? La idea de que todo era a partir del siglo XIX y que no había nada reivindicable en el pasado y que no hay un pasado indígena al cual se quiera acudir de ninguna manera, ni siquiera un mito de resistencia, nada se tomaba en ese momento. Evidentemente por ese lado no hubo ninguna preocupación, y si uno va a un museo muy importante que hay en Argentina, en otra ciudad, en La Plata, ¿no? Que es el Museo de Ciencias Naturales, uno de los mejores del país, ahí podés ver desde dinosaurios hasta pueblos indígenas, ¿no? Es decir,
un poco como la lógica de varios museos de otros lugares, ¿no? El de Nueva York, es decir, que se montó una historia natural, justamente. Y apenas había algunas cosas arqueológicas que no sé exactamente, porque hace poco estoy, cuándo entran en el Museo Histórico Nacional, pero que no eran parte importante de la colección en lo más mínimo, ¿no? Claro, Eso porque es interesante, empezó mucho más tarde. claro, perdón, estaba el Museo Etnográfico, también de comienzo del 20, con colecciones. Claro, el que es de la UBA. Sí. Bien. Lo cual. ¿Quieren añadir algo más sobre este eje? Pasamos a la segunda, a la tercera. Simplemente que el tema de las colecciones del coloniaje, digamos, en Chile también era exhibido, pero en el fondo era exhibido para decir todo lo que no queremos ser. Claro. El evolucionismo, ¿no? Según el paradigma evolucionista, mostrar lo que dejamos atrás. Bueno, a ver, la tercera... Bueno, quisiera también, ¿Perdón? en el contexto panameño, la colonia y los hispanos van a eso, que no es solamente ese peso que tiene Colombia de hispano en el Partido Conservador como un orden, como un pasado de orden, contraponer a las guerrillas del siglo XIX y a los conflictos sociales, la participación política de los afrodescendientes, todo eso que la regeneración no va a querer. En Panamá, el hispano, además, y distinto, es también contraposición a Estados Unidos. Porque lo curioso de Panamá es que nunca, o sea, después cuando vemos el museo que se hace, ¿no?, el guión de los años 70, si el siglo XIX es una larga lucha por independizarnos de Colombia, el siglo XX es una larga serie de luchas por tener autonomía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es algo que va a caracterizar un poco estas narrativas panameñas. ¿Y cuándo es que se termina el museo en Panamá? ¿Cuándo es que deja de haber museo histórico? El museo histórico se transforma en museo natural. Se va a transformar en el Museo de Historia Natural y al mismo tiempo se va a hacer otros museos nuevos que van a ser el Museo Antropológico y después se va a hacer un museo de historia también, ¿no? O sea, va a haber como lo que era o sea, va a haber unas transformaciones que se van dando. Pero el Museo de Historia, el que se va a convertir en el museo grande, enorme, donde llegan todos, es el Museo Antropológico, que se llama Del Hombre Panameño, que es de los años 70. Este va a ser el museo. El Museo de Historia va a ser un museo chiquito, con una museografía nueva ya de los años 70, con guión distinto, pero no va a ocupar el espacio en el imaginario de los panameños, en las visitas escolares, en nada de eso que tiene el Museo del Hombre Panameño, que es de los años 70. Entonces es distinto, el proyecto cambia allí. Bien. Bueno, pasamos ahora a la tercera y cuarta preguntas juntas. Bien, ¿cuál es para ustedes la función que debe tener un Museo Histórico Nacional hoy en día? Y junto con esta pregunta, ¿cómo manejar el legado que dejó el siglo XX ante conceptos de nación, identidad nacional, que han cambiado, ¿no?, profundamente, y ante una historiografía que también ha cambiado muchísimo en los últimos años? No sé si, Marisa, ¿querés empezar vos esta vez? Mira, es una pregunta que tenemos que tener claros y a veces es cómo aprovechamos la historiografía de los últimos 30 años, sobre todo, para contar otras historias, ¿no? Porque los que hicieron los guiones al principio del siglo tenían claro lo que querían contar, y el tipo de nación que querían presentar y los retos que estaban enfrentando. Entonces a nosotros nos han entrenado para no pensar así, ¿no? En metanarrativas enormes, ¿no? Entonces, pero creo que uno no puede dejar de pensar en el museo como un espacio donde los ciudadanos se van a encontrar y van a reflexionar. Para mí la idea es, entonces vamos a reflexionar sobre nuestro pasado. El museo como un espacio de reflexión, de encontrarse, de pensarse juntos, sin que eso quiere decir que haya esa cosa nacional homogénea que venía de la historiografía pasada, pero unas experiencias compartidas
y cómo se presenta eso. A mí me llama la atención el Museo de Estados Unidos, de Historia de Estados Unidos, porque a diferencia de los museos de América Latina, tiene muchísimo más de cultura popular, ¿no? Tú entras y ves cosas de lo más variadas de esa experiencia y no está tan imbuido por la política, de la misma manera que lo que me da la impresión que son estos museos, ¿no? Tú no ves en el Museo de Historia, al menos no en el nuestro, y tampoco lo he visto en el nuestro definitivamente, que no, la cultura popular. Eso no es parte de lo que se enseña. Pero yendo más allá de eso, creo que la gran pregunta es, ¿qué queremos que piensen, que reflexionen? O sea, nosotros en el siglo XXI nos estamos enfrentando a retos enormes, ¿no? Calentamiento global. Nuestro problema no es el orden y el progreso, que era lo que atormentaba a los de finales del siglo XIX y principios del XX. Nuestros problemas son otros, migraciones, de todo lo que está pasando en este instante. Entonces, en mi opinión muy personal, este Museo de Espacio de Reflexión debe incorporar esa historiografía que nos ha contado la enorme participación de grupos que no se presentaban en los museos en la construcción del Estado y de la nación y de las sociedades en que vivimos, ¿no? Y las maneras en que en algunos momentos juntos hemos hecho cosas y en algunos momentos en que no nos hemos estado de acuerdo para nada. Pero el caso más emblemático es el de los grupos indígenas. O sea, en el museo a principios del siglo el grupo indígena existía solamente como pieza arqueológica o como pieza antropológica que vivía en un estado atemporal. Pero lo que la historiografía nueva nos ha enseñado es el enorme cambio de los grupos indígenas, su enorme participación en la política, su enorme participación y sofisticación a lo largo del siglo XIX y XX. Ese es un cambio que tiene que entrar en estas nuevas participaciones, ¿no? De todo esto, de una historia donde todos los grupos están presentes y construyendo la nación, de alguna manera, sin idealizarlo, y ese es el reto, creando algún tipo de narrativa coherente, ¿no? Pero ¿cuál es esa narrativa coherente? Ese es el reto. Bien. Gracias, Marisa. Gabriel, que... Estoy de acuerdo con lo que dice Maritza, creo que es una pregunta esta muy compleja porque además, de verdad no creo que tenga una respuesta única, ¿no? Me parece que yo no podría decir cómo tiene que ser un museo, ¿sí? Porque creo que también algo interesante hoy en día es que hay varias posibilidades que pueden ser viables. Pero es verdad que es un reto muy grande, dado que uno trabaja sobre museos que ya existen en general. Hay una diferencia entre crear un museo y trabajar. El caso del Histórico Nacional en Argentina, creo que el de Chile lo mismo, que ya tiene un peso muy grande de una colección donde efectivamente está representada cierta gente y otra no, y obviamente uno puede contar de otras maneras, con otros lenguajes, pero hay ciertos desequilibrios que condicionan bastante, creo yo, lo que uno quiere hacer ahí. A mí me parece que hay algo interesante, Marisa lo mencionaba, hay una diferencia fuerte entre la mirada de la nación, obviamente, del momento de la fundación, ¿no? De la nación que no se discutía en lo más mínimo, y la mirada historiográfica, porque todavía yo creo que a nivel general sigue primando mucho la idea esencialista, pero que esta idea de la creación de las naciones, que a veces en algunos casos hay colegas que la llevan a una especie de idea de farsa, ¿no? De que en realidad la nación es simplemente una especie de imaginación. Y en realidad lo cierto es que, yo uso la metáfora de la casa, ¿no? O sea, se construyen, pero una vez que se construyen se terminan y efectivamente existe algo llamado nación, gente que se considera parte de la misma comunidad. Y en ese sentido, el tema es qué hacemos con la historia de esa comunidad, ¿no? Porque además, en el caso argentino, por ejemplo, conviven muchas miradas celebratorias de eso y miradas, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, de enorme fracaso, ¿no? Y bueno, que prima, ¿no? Esto que Vargas Llosa decía para el Perú en su novela famosa, cuando se jodió el Perú, he visto en un montón de lugares de América, y en Argentina está muy fuerte, bueno, cuando todo se fue al diablo, ¿no? Y entonces es una narrativa que pesa también en la manera de interpretar la gente la historia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que, teniendo en cuenta también, creo que lo decía Maritza antes, el tema de la divulgación y de la mirada pública, también si uno se nutre de las miradas históricas que circulan, va a encontrar disensos muy grandes,
Y ahí creo que obviamente es difícil hacer un balance entre incorporar algo de eso junto con las miradas historiográficas, que ya de por sí además también tienen disensos importantes, pero seguramente contrastes muy grandes con lo que pasa a nivel general. A mí me tocó dirigir durante años el Museo Histórico del Cabildo de Buenos Aires, que es el Museo de la Revolución de Mayo, del mito de origen de la nación, y obviamente la mirada que yo propuse ahí y la mirada que la gente había aprendido en la escuela son completamente distintas, ¿no? O sea, para todo el mundo la revolución era la independencia, en realidad hoy sabemos que no es así. Entonces chocaba bastante con lo que la gente iba a ver. Y sin embargo no generó grandes problemas, sobre todo porque es un periodo muy antiguo ya, y entonces creo que no genera el nivel de polémica que genera en Argentina hablar de la década del 70 del siglo XX, ¿no? Por decir, o de periodos más recientes. Entonces, o el peronismo en todo caso. Pero me parece que si uno trata de dar una definición de cómo debe ser un museo nacional, estaríamos en problemas. Yo sí creo que, por lo menos mi intención con un museo histórico nacional es que trate de dar cuenta de la historia de esa nación, aunque parezca redundante, es decir, que trate de poder elegir formas de contar una historia que incluya lo más posible la diversidad de esa nación, ¿no? Teniendo en cuenta el signo de los tiempos. Digo, el caso de los indígenas, que también mencionaba Maritza, o que antes mencionaba Maca, hay un tema interesante. En Argentina la idea es que los indios desaparecieron, ¿no? O los mataron los españoles, o después los mató la conquista del Estado argentino en el desierto, ¿cómo se llamaba? ¿No? Que no era desierto, patagónico o en el Chaco, y no hay más. Entonces, cuando en 1994 cambió la Constitución, de golpe empezaron a aparecer grupos mucho más visibilizados, mucha gente decía, pero por izquierda y por derecha no era un problema, si era como, ¿y dónde salió esta gente? ¿No? Es decir, un país de europeos, ¿no? O sea, el mito blanco es tan fuerte en este país que es feroz, ¿no? Y entonces, creo que dar cuenta de esa reincorporación a la historia, de ese cambio brutal que hubo en la manera de mirar la historia nacional, es importante. Y para terminar, algo que vos, Pablo, mencionabas, hay un tema interesante que es que en estos últimos años, a nivel historiográfico, primó mucho la idea de lo global, ¿no? Entonces, casi como fetiche, me parece que es súper interesante, pero obviamente parece ir en contra de la idea de museos nacionales. Buscar convergencia, buscar circulaciones, lo que hay en común. Pero, claro, yo creo que uno puede tratar de hacer una historia nacional que no implique nacionalismo metodológico. Es decir, porque la nación es algo, y se puede historizar, obviamente teniendo en cuenta esta misma charla, ¿no? De poder hablar con experiencias cercanas y de países que además muchas veces tienen historias muy distintas, pero también con cosas en común, ayuda un montón a eso, ¿no? Y poder analizar los fenómenos nacionales en perspectiva, como aprendió la historiografía, pero que a veces es más difícil en espacios muy delimitados por lo nacional, como son los museos, ¿no? Entonces ahí creo que también es un desafío importante, y que además da bastante sentido a lo que hacemos, ¿no? Yo pienso que cuando somos historiadores de países como los nuestros, es verdad que en general, en esa historia global, el lugar que ocupa América Latina es cada vez menor, ¿no? Por el peso que tiene la región en el mundo, nos guste o no, y además por el lugar de enunciación que tenemos. Por más que uno pueda circular, ir a distintos lugares, es decir, los debates, las maneras de mirar, como está dividido el mundo, no provienen en general de nuestros países, ¿no? O sea, es así, guste o no, el mundo está armado de una manera, y en ese sentido creo que, digamos, el mundo puede perfectamente vivir sin la historia argentina o de cualquiera de nuestros países sin que nada cambie. Entonces, pero acá sí tiene un sentido, ¿no? Porque vivimos acá y porque nos sentimos una comunidad. Entonces, creo que eso no implica nacionalismo metodológico, sí que la historia comunitaria para una comunidad es importante porque la define. Y en ese sentido creo que esa misión de los museos sigue siendo muy válida, y en general creo, lo que yo veo que a la gente le gustan los museos. No es que, o sea, por eso hay gente que no va nunca, pero hay cierto mito de que los museos son aburridos o algo así, que no es lo que yo veo, o años que estuve en el Cabildo mirando lo que le pasaba al público que visitaba, que era mucho, pues. De verdad que a veces es difícil llevar a la gente, depende del museo, de su locación, juegan muchas variables que no es solamente el guión que uno ponga en el lugar. Pero me parece que realmente son lugares que tienen mucho sentido, ¿no? No son solamente reliquias del pasado, ¿no? Son espacios de comunitarios que tienen para mi gusto, una importancia más grande de la que a veces se cree, en mi modesto opinión. Bien, gracias, Gabriel. ¿Maca? Yo, bueno, bien de acuerdo, salvo que creo que quizás porque me pasa a mí, lo voy a decir en términos personales, los museos no son la academia. Eso es como lo primero que hay que... Lo que a mí me ha costado mucho, la verdad. Los museos tienen objetos, tienen colecciones,
Entonces, parte de lo que un museo, de esta respuesta gigante a lo que un museo nacional puede ser hoy día, tiene que ver con cuáles son esas colecciones y qué se puede hacer con esas colecciones y qué relatos pueden contar. Me parece como que se me olvida, voy a decir, se me olvida muchas veces que estamos en un museo y que las metodologías y por lo tanto los desafíos y los objetivos y posibilidades tienen que ver con esa materialidad que al menos a mí me ha costado muchísimo asir. Entonces, dicho eso, estoy de acuerdo con Gabriel que pese a la globalización, como este peso de la noche en el fondo, los museos nacionales siguen existiendo, ¿ya? Y van a seguir existiendo. Eso es algo bueno y malo, encuentro yo, para los museos nacionales. Bueno en el sentido de que hay una permanencia en el tiempo, y desde el punto de vista, pero también podrían quedarse exactamente igual como están hoy día, los tres. Bueno, no existe el de Panamá, va a existir, pero podría quedarse como en los 70 y seguirían, ¿ya? Entonces ahí algo tienen estos espacios culturales que estoy de acuerdo con Gabriel, que le hacen sentido a un público, más allá de la historia que cuenten, ¿ya? Entonces, creo que hoy día, al menos en el caso chileno, y me da la impresión de que también en los otros dos casos, para mí este lugar, ¿ya? Tiene la misión, profunda misión, voy a decir, de decirle a la gente que el presente no siempre fue así. Y eso tiene que ver con usar otra vez las colecciones, la museografía, el diseño, la historiografía, pero es una de las, por supuesto que es interactivo, o sea, interdisciplinario, como dice Gabriel. De verdad los museos son un espacio interdisciplinario, mucho más allá que la academia. De que la historia que les haga sentido, conocer su propia historia, reconocerse en ese relato y darse cuenta, tomar conciencia de que pertenecen a un grupo y a un tiempo y un espacio específico, no cualquiera, ¿ya? Y ahí entonces encuentro que esa historia común, ese pasado compartido, es un gran desafío que el museo tiene de poder contarlo lo más empático, cercano, diverso posible. Así que estoy de acuerdo con esta idea de Gabriel de que esta historia es importante para esos grupos, para esas comunidades, comunidad, etcétera, nación, porque lo constituye, porque es su historia. Es importante saber de dónde viene uno, creo yo, es importante saber. Así que eso me parece que evitar ese desarraigo hoy día tiene que ver con formación ciudadana, y lo podríamos poner en esos términos también, ¿verdad? Cohesión social, etc. Pero creo que el museo tiene un gran objetivo hoy día que no lo tenía, no fue creado, quizás sí, pero con otros nombres, con otros conceptos. En su origen es así. No sé si quieren, gracias. Sí, yo quisiera agregar, contestar algo un poquito, que primero que estoy de acuerdo, o sea, la historia nacional, no solo la de los museos nacionales, sino la historia nacional que se cuenta en todos los formatos, ¿no? Desde los libros de texto hasta programas de televisión o, lo que sea, o cualquier otro formato, es importantísima, primero porque existimos de esa manera, somos una comunidad imaginada o no, y la gente, y todos la queremos saber, o sea, la curiosidad del ciudadano por conocer su historia es enorme. Esa ha sido mi primera gran sorpresa desde el funcionariado público, digamos, y de hacer una historia un poco más pública, es la enorme receptividad que hay hacia historias que cuenten, que la gente entienda, que no sean cosas abstractas o con de fechas, que es lo que lo reclaman. Ay, pero esto es distinto, ¿no? Estos no son solo fechas, me gusta, ¿no? Como dice Macarena y Gabriel, sí hay una necesidad, a la gente le gustan los museos, a las personas les gusta conocer su pasado, hay un enorme interés,
Y lo más curioso es que en ese caso creo que la academia y los avances historiográficos de los últimos años son muy útiles porque permiten una mayor identificación de una mayor cantidad de personas con el pasado. Porque como la historiografía ha llevado a incluir a nuevos grupos, mujeres, indígenas, afros, clases populares, pues entonces hay un público más amplio que tiene historias en las que identificarse, reflejarse, verse como parte de la nación. Entonces, de alguna manera tenemos un acervo muchísimo más amplio gracias a esa nueva historiografía para construir o para contar historias, y creo yo que incluso con viejos objetos, porque aunque digo que no existe, sí hay un pequeño Museo Nacional que tenemos, que tiene objetos, pero como ustedes saben mejor que yo en esto nada más soy la directora de investigaciones, que tiene que pensar cómo hacer investigaciones y unirlas para que apoyen guiones, y pensar guiones, y ayudar a pensarlos. Como historiadora me pongo ese problema, ¿no? O sea, tenemos que contarla de muchas maneras, y lo más bonito de este trabajo ha sido ver esa recepción enorme a, wow, yo soy parte de la historia. Mis antepasados fueron parte de esta historia porque yo pensaba que no era parte. Hice una exposición hace un par de años sobre uno de los grandes próceres panameños, que no es nada menos que el padre de la nacionalidad. O sea, el peso de ser el padre de la nacionalidad es enorme, ¿no? El padre de la nacionalidad, Justo Arosemena. Y la llamé Las preguntas de Don Justo. ¿Cómo? Las preguntas de Don Justo, ese fue el nombre que le puse, las preguntas de Don Justo. Entonces, en vez de ser el padre de la nacionalidad, se volvió Don Justo, que se hace preguntas. Porque los padres de la nacionalidad y los héroes no hacen preguntas, dan cátedra y te dicen cómo son las cosas. Entonces, para mí, con ese pequeño experimento era, y lo decía, es bajar al prócer de la estatua, que se nos acerque y que este señor se convirtiera otra vez en el gran intelectual que fue, porque Justo Arosemena era un gran intelectual que pensó cosas importantísimas. Entonces, para mí fue acerca del siglo XIX a través de lo innovador que fue desde el punto de vista intelectual y político, ¿no? Y entonces, con esa pregunta, la pregunta me gustó mucho, y también y eso fue lo rico de estos personajes, de estos próceres, que todo el mundo los conoce. Y todo el mundo los conoce, y entonces si le das una perspectiva distinta, ¡ay! Estoy descubriendo algo, pero de alguien que ya conozco. Entonces hay mucho más interés a veces de ver otro, me imagino en el caso de ustedes puede ser San Martín, o ver otro personaje que ya conoces con otros ojos, con otra mirada, ¿no? Entonces esas son aventuras bonitas, tal vez, de ir trabajando en la historia nacional. Sí, Gabriel. Sí, yo me acuerdo, me parece que hay algo que es interesante y tiene que ver con algo que decía Maca también, que es, efectivamente, siempre hay que adaptarse a los medios, ¿no? No es lo mismo cuando uno trabaja en un museo que cuando trabaja en la academia, cuando trabaja en otros espacios de divulgación. Creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta. Y también la cuestión de la relación con el público y la atracción, porque obviamente también tiene que haber alguna atracción. Y ahí es un problema a veces, porque muchas veces el público también se convierte, esto lo he visto en otros museos también, en fiscal de que las cosas no cambien, ¿no? Es decir, que un museo es así. Por ejemplo, el Museo del Cabildo, que me tocó dirigir muchos años, un historiador que lo inventó, el museo, Ricardo Leven, había inventado cómo era el lugar donde ocurrió la Revolución de Mayo. No hay ningún documento que marque que era así, él se le ocurrió que era así. Pero hoy en día, nosotros queríamos en el momento sacar, decís, si lo sacás es casi como, ¿cómo? La gente lo fiscaliza. Una vez vino de visita un historiador noruego que era el coordinador histórico de un museo de Noruega sobre la independencia de Noruega respecto de Suecia en 1814, y nos contaba que pasaba eso, que cuando cambiaron una mesa de lugar, venían a la comunidad de esta ciudad y decían, no, esto va allá. Entonces vos decís, bueno, hay que cambiar, hay que renovar, y muchas veces el discurso que recibís es no. O sea, no tiene que cambiar el museo es así, y así lo vi cuando era chico y así tiene que seguir, ¿no? Es como si vas a, no sé, a museos que están en películas y ya no están iguales, y decís, pero yo quiero el museo que vi en la película, no esto, ¿no? Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta también, y que también a veces lo que puede funcionar, lo que decía Marisa de Don Justo está buenísimo, también el problema que puedes tener a veces, al revés, nos pasó a nosotros, hace unos años yo no estaba, en el Museo Histórico Nacional pusieron un San Martín que hablaba, y todavía hay gente que va a verlo. Y la verdad que el efecto era tremendo, no bueno, ¿no? O sea, un San Martín contestaba preguntas. Pero digo, entonces a nivel éxito era genial, pero no era
no aportaba nada, era simplemente más un divertimento. Y ahí lidiar con eso no me parece tan sencillo, efectivamente. Y retomando lo que decía Maca, lidiar con la colección tampoco. A veces, creo yo, puede salir o puede no salir, se pueden buscar otros lenguajes. No sé, una vez nosotros en el Cabildo lo que habíamos hecho fue crear retratos falsos de gente que no era retratada en el periodo. Vos lo viste, Maca, creo, en el periodo colonial, ¿no? Un esclavo que hablaba, y el retrato hablaba como Harry Potter. A la gente le encantó, a alguna gente no, porque decía, porque decía, históricamente es imposible que un esclavo tenga un retrato como si fuera un miembro de la élite, ¿sí? Pero bueno, nosotros elegimos hacer eso para ponerle, porque si, ¿no? Para contrastar con quienes sí tenían retrato, el esclavo, una mujer, de la élite, una nena, no sé, un pulpero, ¿se entiende? Y ahí esa decisión, que en realidad es un poco históricamente discutible, implicaba una historia más completa, ¿no? Más colectiva. Ganás por un lado y perdés por el otro. A eso voy. Es decir, y esa toma de decisiones, digo, siempre alguien va a quedar descontento. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, en mi experiencia por lo menos, como algo central, ¿no? Pasa en programas de televisión, lo que sea. Al tomar una decisión para lograr mayor atracción o para lograr contar algo que antes no estaba, bueno, algo vas a dejar de lado del museo inicial, ¿no? Bien. ¿Puedo hacer una pregunta que no estaba? ¿Qué hacemos con los héroes? Para mí tienen que estar, sí o sí, porque la gente los va a ver. O sea, el tema es cómo los contás, esa es mi opinión, ¿eh? Ahí creo que en Argentina, lo digo abiertamente, el sacar a los héroes de la escuela, por ejemplo, como se intentó en los 90, fue un fracaso absoluto. No logró que los chicos les gustara más la historia, cambiarlos por cuadros sinópticos de procesos y acontecimientos. En Argentina no funcionó en lo más mínimo. O sea, es más, yo creo que salió mal. No porque estuviera bueno, como se contaba antes, el cuentito de batallas y héroes, pero el reemplazo, y es una cuestión súper polémica, ¿no? Yo participaba en un dibujito animado que se llama Samba, que pusimos héroes para los chicos, y muchos que hacen educación nos quieren asesinar, porque decían, ¿cómo vuelven a las personas cuando habíamos sacado a las personas? Para mí, ahí condiciona al público, si es para chicos y no hay caras, ¿viste? Los procesos son difíciles de que motiven a alguien a algo, ¿no? Ahora, en mi modesta opinión, depende de cómo trates al héroe. Si lo pones como, o sea, si lo mostrás como parte de un proceso colectivo, está bueno. Si lo pones como San Martín cruzó los Andes solo, y él solo con los dedos mataba realistas, y que muchas veces como se cuenta, ¿no? O sea, y no funciona. Para eso está Avengers, ¿no? O sea, y tiene mejores efectos especiales, no sé. Pero mucho de eso sigue estando en pie. Acá es terrible, hubo cierto regreso del culto a los héroes, que a mí me parece hartante. Pero tampoco me parece que puedes prescindir de ellos. Perdón. A mí me pasó lo mismo aquí. En estas infinitas reuniones sobre el cambio de guión, estábamos viendo los nuevos actores que teníamos que incluir. Entonces, meten mujeres, indígenas, niños, campo, Y yo dije héroes. Y me quisieron matar. Yo dije, oye, bueno, hoy día tenemos el museo lleno de héroes, ¿ya? Tenemos puros retratos de los Higgins, está San Martín, también está Carrera, en fin, los grandes fundadores, pero yo encontraba que no había que sacarlo. Y tuvimos gran debate, gran polémica, me miraron los más chicos, los más jóvenes, con una cara de vieja ya aburrida, y creo que otra vez se nos olvida que el museo es lo que es. Y no es un paper, ni es un libro de academia, ni es una clase en una universidad. Es un museo donde creo que las personas y los acontecimientos, para mí, son en este formato fundamentales. En la academia, claro, si uno no cuenta procesos y estructuras y qué sé yo, el paper es pésimo. Pero aquí no. Aquí definitivamente creo que otra vez vuelvo a las colecciones, a la materialidad, aquí los acontecimientos, los hitos son fundamentales. O sea, y ahí estoy de acuerdo con Gabriel, depende de cómo uno lo cuente, por supuesto. Pero inevitablemente creo que sí, que tienen que estar, forman parte de ese relato bien pedagógico que tiene que tener el museo. Bien, gracias, Maca. La siguiente pregunta tiene que ver con lo que estuvieron conversando recién.
que es cómo se articula el museo histórico con otras políticas de divulgación histórica en cada país. Si quieren ampliarlo, bueno, podemos seguir con la ronda ahí de respuestas. Y, no sé si, Gabriel, ¿quieres empezar? Es la anteúltima pregunta. Sí, sí. Bueno, a ver, en términos institucionales, esas articulaciones no están planteadas a priori, digamos, se van armando. Evidentemente, para mí, yo creo que ha habido algo interesante en Argentina en los últimos 20 años, digamos, a nivel divulgación, que hubo, por un lado, existen divulgadores muy conocidos, siempre enfrentados con la academia, ¿no? Por su éxito comercial, pero también por discursos muy simplistas, ¿no? El mismo problema que hay en todos lados, como una especie de guerra entre esa divulgación más efectista y una academia que en general, hasta hace no tanto tiempo, creo yo, tenía poco interés en realidad, es decir, como sabemos, importaba más el éxito entre los pares que una interpelación a otros grupos. Yo creo que eso está cambiando y hubo experiencias acá, por ejemplo, estatales en general, ¿no? El canal Encuentro, Paca Paca para chicos que son del Ministerio de Educación, a mí me tocó trabajar bastante ahí durante años, experiencias más autogestionadas de gente que ahora, sobre todo con las redes, se pueden hacer un montón de cosas, aparecieron un montón de podcasts, la televisión es más compleja, pero podés hacerlo, ya ahora con el streaming de golpe pueden aparecer series históricas, es decir, yo noto que eso va a crecer mucho más todavía y que el museo tiene ahí para hacer relaciones con eso y para crear sus propios contenidos, ¿no? Nosotros en el Cabildo hacíamos un podcast, después terminó, creo que se pueden hacer cosas por YouTube, es decir, hoy en día también es, a nivel técnico es más sencillo, no digo cosas de enorme calidad, pero sí que estén bien hechas, y me parece que es importante que, para mí el museo es parte de la divulgación histórica, ¿no? Entonces, aunque tiene su total especificidad que tiene que ver con lo que decía Maca antes, la colección, pero creo que no puede prescindir de otras maneras de mirar, e incluso, insisto, incluir lenguaje de otro tipo, como hacen todos los museos del mundo, ¿no? Incluir cosas que no son la colección, sino audios, videos, y sobre todo cuando más avanzas en la historia, más posibilidades tenés de eso, ¿no? Entonces creo que es importante la interacción con otros, o sea, no solo con el mundo académico de producción, que me parece que es importante, sino con otras formas y otros espacios de divulgación. Pero no están a priori armados, son cosas que se van creando sobre la marcha, creo yo. Ok, gracias, Gabriel. ¿Y Maca? Sí, yo estoy de acuerdo con Gabriel. No entiendo mucho la pregunta, si es institucional con el Estado o son otras formas de salida. Con las políticas del Estado de divulgación histórica más amplias, ¿cómo se articula o si el museo? Bueno, habría que contar que el museo, quizás yo voy a pescar por otro lado la pregunta. Este museo, el histórico, es uno de los 3 museos nacionales que tiene Chile. Tiene el Museo de Bellas Artes, tiene el Museo de Historia Natural y está el Museo Histórico, que son centenarios y larga trayectoria. Y son parte de un ministerio nuevo que se crea en Chile hace poco. No tan poco, pero ha costado muchísimo que se formalice y que se institucionalice práctica de gestión interna. Y parte de esta como incertidumbre grande que tiene en este caso el Museo Histórico sobre el cambio de guión, ampliación de la infraestructura, cultura institucional, tiene que ver con esta aparición de este ministerio, que lo que hace es centralizar, en el fondo, varias instituciones culturales, dentro de las cuales están estos 3 museos nacionales, que eran muy autónomas, eran bien independientes en su gestión bastante, y también en su manera de armar su propuesta, digamos, ¿ya? Eso ha costado mucho, ha tenido mucho ripio interno, con la mejor de las voluntades, pero hay una cultura, no sé, antes estos museos pertenecían al Ministerio de Educación, y así como Gabriel hablaba del, no sé cómo se llama, Consejo Monumentos, algo dijo, en Chile se crea en los 20,
Entonces tienen mucha historia acumulada estas instituciones, cada una entre ellas. No tienen mucha relación entre ellos, yo creo que deberíamos tener bastante más. Y sí voy a decir que hoy día, en mi opinión, están un poco alicaídos, están un poquito abandonados por la institucionalidad, porque ahí es donde yo digo que le hace bien y mal esto de ser museos nacionales de larga data y tan fuertes institucionalmente, porque podrían no cambiar y seguirían igual, digamos. En cambio, un museo regional, chico, si pierde los fondos, si no se renueva, si no tiene público, si no tiene índice, etcétera, 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 terminaría desapareciendo. Eso no va a pasar a largo plazo, creo yo. Ya, no va a pasar. Y eso es con el mundo público. Estoy de acuerdo con Gabriel que las interacciones se van construyendo, tiene que ver también en este caso con los directores, con el plan estratégico y con la coyuntura. O sea, la pandemia ha sido una excusa suficiente como para que, bueno, yo creo que aquí los tres estamos tratando de dirigir museos y museos, porque el museo tiene que estar abierto. Eso es... y por lo tanto todo lo que tiene que ver con plataformas digitales y todo tipo de salidas en medios, más allá de lo escrito y lo fotográfico, ha sido en los últimos 6 meses la tónica. Y yo creo que hemos aprendido mucho, al museo histórico le ha ido bien en este momento. Ha sido un aprendizaje colectivo, fíjate. Una rara sensación de estar un poquito como metidos adentro de uno, obligados, pero eso ha implicado de alguna forma como un tiempo especial de investigación, de propuestas, de pensar en nuevos proyectos, más allá del guión. Así que en ese sentido ha sido una buena, al final el balance ha sido positivo. Qué bien, gracias Maca. ¿Y Maritza? Sí, mira, bueno, yo no soy directora de museo, ¿no? De investigaciones, y una de las cosas que creo que está cambiando mucho es que creo que desde hace unos años hay una generación de historiadores, e incluso de los viejos historiadores, que se están acercando más a otros métodos de historia pública. O sea, creo que sentimos todos una urgencia de que lo que investigamos no se puede quedar solo entre nosotros. Yo creo que esa es una urgencia cada vez más compartida, de no hablar solo entre nosotros. No, aquí estamos tres que sentimos eso, pero no somos los únicos, eso lo tengo claro. Y creo que además, porque además desperdicio tanta investigación, o sea, como director de investigaciones, todos estos años de investigación y los recursos que se van en eso, institucionales, no se pueden quedar entre los historiadores. Eso para mí es vital, existencial, no puede ser. Porque por otro lado, sino la divulgación que se va a dar con o sin investigación, con o sin historiadores profesionales, la gente va a hablar de historia, nos guste o no, en los podcasts, en lo que sea, va a seguir sucediendo. Entonces, si no nos acercamos, van a repetir las cosas que aprendieron hace 100 años, que son las que se perduran en los libros de texto, y no se va a enriquecer esa divulgación. Vamos a tener en el formato digital podcast con no sé qué, que en el barcode, la misma historia del libro de texto de hace 70 años. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Creo que ahí está la función desde investigación en la academia, de realmente poner la cara en la historia pública, atreverse a hacer otras cosas, y si no te atreves personalmente a apoyar. En un caso, mira, en enero tuvimos una cosa que fue salsa, ¿cómo es el barrio? Ya ni me acuerdo la cosa, pero había salsa, Descubre el barrio de Santana. Y yo hice una propuesta de investigación en un café. O sea, ante un público diverso de barrio, un café histórico, les hice una propuesta de un proyecto de investigación para el barrio. Así con casi los formatos académicos de cómo se hace una propuesta de investigación, claro, en un lenguaje más llano, más tranquilo y pero con preguntas típicas de la academia como qué significó que se tumbaran las murallas, ¿no?
qué efecto tuvo en la sociedad, y así va conversando, el interés está. Entonces creo que allí esa nueva generación, ese querer volver al público, que además era típico de los historiadores de hace 100 años. Ellos no hablaban entre ellos. Estaba clarito que era importante hablar afuera, lo perdimos y lo estamos recuperando, me parece muy, muy positivo. Porque no hay nada más triste que un podcast con barcode y todo lo demás diciendo lo mismo que se decía en un libro de texto de los años 30, o sea, no puede ser. No sé si quieren retomar alguno. No, yo solamente decir, recalcar lo que dijo recién Maritza, esta idea de que yo sí percibo que el museo como o sea, percibo el museo como un lugar atractivo hoy día para al menos los que están estudiando en la universidad, historia, para las próximas generaciones de historiadores, como un posible lugar de historia pública, de vinculación, finalmente de trabajo. Y al menos en mi generación, o sea, no ha cambiado, bueno, igual ha pasado otro tiempo, pero tampoco tanto, no existía para nada, ¿ya? Para nada, no era tema, no sé quién trabajaba en el museo histórico. Y al revés, desde el museo yo me doy cuenta que cuando yo llegué no había ningún historiador, digo, propiamente tal, habían profesores de historia, habían historiadores del arte, pero historiadoras secas, ahora han venido, insisto, es un lugar atractivo, y creo que eso es algo, por supuesto, notable, y algo que uno deberíamos no perder, digamos. Hay un trabajo largo de irse acercando a la academia. Yo encuentro que la academia en general, quizás hoy día menos, pero está muy lejos de la vida real. Me van a matar, pero lo pienso. ¿Quieren agregar algo? Creo que Gabriel quiere decir algo. Oye, me incluyo, sí, yo también. Pero No, es notable. yo estoy de acuerdo, creo como decía Maritza, que eso está cambiando, y es verdad lo que dice Mac, creo que tiene que ver los procesos de profesionalización o de reprofesionalización, ¿no? En el caso argentino fue después de la última dictadura, digamos, de paper académico, es decir, el paper que vos podés publicar en una revista australiana, india, norteamericana o europea o de cualquier lugar de América Latina, tuvo efectos muy provechosos, creo yo, en la calidad de algunas cosas que se produjeron, y por el contrario, esto ya ha sido trabajado por mucha gente, ¿no? Bueno, ha sido muy difícil de leer para cualquier ser humano que no esté, ya no sepa algo de la jerga y de ese estilo. Entonces, y como decía Marisa antes, hay demandas sociales de historia, entonces otra gente ocupa ese lugar. Entonces creo que los museos, bueno, siempre son los mismos, por lo tanto, salvo algún nuevo que aparezca, que hay, ¿no? Pero entonces ahí sí es interesante que haya un puente entre academia y eso, creo yo. En el sentido de lo bueno que tiene la academia, de la complejidad de lo que propone, pero que, bueno, que además ha llevado, creo yo, pero eso ya es otra discusión, ¿no? A problemas serios dentro de la academia con nivel de atomización del conocimiento y de la hiperespecialización, de las cuales tengo enormes diferencias, enormes inquietudes si efectivamente es algo provechoso o no. Ahí yo ya tengo mi duda, ¿no? O sea, la pérdida de ciertas, no totalizaciones, pero sí de ciertas miradas generales, sobre todo a nivel joven, no por un problema de los jóvenes, sino por un problema del sistema, ¿no? A mí me parece que se llegó un momento que es bastante complicado, pero bueno, no quiero, ahí desviaríamos la atención hacia otro campo, no más de la historiografía, pero me parece que los museos en ese sentido tienen algo de antídoto contra eso también. Es decir, también es bueno, el mundo de la historia pública, como se dice ahora, o la divulgación, sigo diciendo yo más que nada, creo que también es muy provechoso para quienes hacen historia académica, para la propia práctica académica, ¿no? Pero también obliga a suavizarla un poco, a explicarse mejor y a encontrar problemas más grandes. O sea, si vos tenés que lidiar en cualquiera de nuestros tres casos, creo yo, con la historia de un país, que lo puedes tomar de muchas maneras, bueno, no hay manera de mirar. Yo soy especialista particularmente en un periodo del siglo XIX y en un tema, básicamente. Ahora, acabo de tomar un montón de temas en los cuales no soy especialista con un equipo, ¿no? Y leer a otros para poder nutrirme de eso, y yo creo que eso está buenísimo. O sea, digo, creo que
como experiencia individual, pero sobre todo también como experiencia profesional para más gente, ¿no? O sea, me parece que en ese sentido es todo ganancia si sale. Bien, gracias, Gabriel. Bueno, la última pregunta, volvemos a la coyuntura. La primera pregunta tenía que ver con la coyuntura, cómo están trabajando en el contexto de la pandemia. Bueno, ahora volvemos para cerrar a estos días que estamos viviendo, y me interesaba conocer sus reflexiones sobre la oleada mundial de destrucción de monumentos vinculados a la dominación colonial, al racismo, en relación, ¿cómo se puede pensar en relación a los relatos vigentes sobre la identidad nacional? Me interesaba saber, ¿no?, en el caso panameño, cómo se vivió este fenómeno de destrucción de monumentos, la descolonización de las estatuas. En el caso chileno, bueno, el estallido social, que se conmemoró un año, y ayer, anteayer, se votó el plebiscito por la reforma constitucional. ¿Qué implicancias puede tener uy. ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Se interrumpió. Bueno, ¿qué implicancias puede tener este momento, ¿no?, de cuestionamiento de monumentos en las políticas de patrimonio, en los relatos institucionales sobre la identidad nacional, ¿no?, en el caso chileno? Este recrudecimiento mundial, ¿no?, de los contramonumentos puede impactar de algún modo en el diseño de un nuevo guión, también para el caso argentino, pregunto, para Gabriel. Se pueden vincular esto que está sucediendo ahora en el espacio público con la institución del Museo Histórico, o de la divulgación histórica, ¿no?, para incluir también la labor de Marisa, ¿no?, en general. No sé si, Maca, ¿querés empezar? Esto fue con trampa. Bueno, quizás por todo lo que está pasando, ¿no? El tema de qué está pasando con la valoración de la historia en el espacio público tiene que ver con el tema de las estatuas. Ahora, hay muchas formas de contestar esta pregunta, porque inevitablemente el tema es patrimonial, por supuesto, y ahí uno podría lanzarse por ahí. Tiene que ver también con historia urbana, pero inevitablemente, o en fin, otras, está cruzado por una política, o sea, por política, en la más clara acepción de lo que es la política, y por una coyuntura bien insalvable, creo yo. Hemos tenido muchas discusiones, o al menos dos muy importantes, en el Consejo Monumentos, del cual el Museo Histórico Nacional forma parte, por lo tanto me toca participar, sobre una muy particular, bueno, sobre el contexto, qué hacer con las esculturas, digamos, con las estatuas más bien, porque desde el 18 de octubre en adelante, la verdad, han sido intervenidas, vandalizadas, llámense como quieran, no me voy a meter en ese tema, muchas, la gran mayoría, que hacen alusión a esta historia del Estado, esta historia como triunfalista del Estado, y a los héroes de esa historia. Mucha estatua o edificio público con reminiscencias coloniales, con nombres dedicados a Pedro de Valdivia, por ejemplo, que fue el conquistador, uno de los fundadores de Santiago, etc. Y hoy día está en el, digamos, cuál es como el hito más importante de esta discusión, es una estatua que está en Santiago, en un punto urbano, dentro digamos, de la circulación urbana muy importante dentro de Santiago. No es el centro propiamente tal, pero es un lugar de reunión popular masiva desde hace mucho tiempo. Una estatua de un héroe de la guerra del Pacífico, ¿ya?, que además tiene esa connotación
y que ha sido pintada, rayada, vuelta a pintar por el gobierno. Hay una guerra iconoclasta ahí en curso, digamos, hoy día. Y la discusión entonces es qué se hace, si se retiran estas estatuas, y por lo tanto la historia, estos lugares públicos, urbanos, se tienen que resignificar en el fondo, que a mí me parece que es un tema importante, que hay que discutir, o dejarlos ahí, pero insisto que la decisión hoy día no es limpia en el sentido patrimonial, sino que está cruzada por una decisión política muy importante, porque sacarlas hoy día, por ejemplo, a Baquedano, sería una renuncia por parte de este gobierno, no del Estado, sino del gobierno. Entonces es muy complicada la decisión, y creo que son decisiones que no deberían ser coyunturales, sino a largo plazo. A mí me parece que yo estoy abierta personalmente a que se discuta qué se hace con estos monumentos, y creo, como hoy día se discute que el patrimonio es vivo, y que el patrimonio puede resignificarse, y que las ciudades y nosotros estamos construidos de muchas capas de historia hacia atrás, pero creo que tiene que ser con propuestas, no solamente reaccionar a la política. Y es una muy buena pregunta, que es que en esta tarea de cambiar un guión de historia nacional, ¿qué se hace con todo esto, digamos? ¿Ya? Pero vuelvo a poner sobre la mesa lo que es un museo. Y ahí creo que, no sé, voy a ser súper honesta, no sé. Creo que difícil. Podríamos volver a hablar de los héroes, pero ya dije lo que pienso. Creo que tienen que estar en el relato. O sea, no tendría ningún problema en tener a Baquedano dentro del museo, pero depende de qué se quiera decir con eso. No sé, quizás después podría ser otra cosa, pero así de buena primera. Gracias, Maca. Sí, después siguen conversando. Sí. Gabriel. A ver, yo creo que es un tema fascinante, la verdad, y es verdad que es difícil de definir. En general, a mí me llama la atención la nueva relevancia de monumentos que para mí muchas veces se habían convertido en paisaje urbano simplemente de estilo, ¿no? Para una pequeña anécdota personal, yo durante muchos años me dediqué a hacer recorridos históricos por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Trabajaba haciendo eso, y me acuerdo que mostraba una estatua de Canning, George Canning, que en la Guerra de Malvinas un grupo nacionalista la tiró al río, ¿no? La estatua. Después la recuperaron y la pusieron medio escondidita bajo unos árboles al lado de la embajada inglesa. Y yo decía, bueno, estas cosas, en ese momento tenía un sentido la estatua, ¿no? Y hoy en día todo el mundo que va a tomar mate o a jugar a la pelota al lado de Canning no tiene la menor idea de quién es Canning, probablemente, ¿no? Que era un símbolo, acá siempre fue tomado como un símbolo del imperialismo británico y todo eso. Y en realidad una de las hipótesis de ese recorrido en la zona de muchos monumentos muy bellos que hay en Buenos Aires era que a nadie le importaba demasiado quién estaba en los monumentos, era bueno, el que estaba en el caballo, ¿sí? Y de golpe todo eso empezó a cobrar otra relevancia, ¿no? En el caso argentino, primero cuando sacan a la estatua de Colón detrás de la Casa de Gobierno y ponen a Juana Zurduy, que, bueno, poner a una mujer que técnicamente no nació en lo que ahora es Argentina, que era mestiza y mujer, ¿no? El lugar más importante, digamos, de simbología, fue muy fuerte. Pero en realidad, hasta entonces yo no había notado que nadie se quejara de Colón, ¿no? Es decir, que aquí sacaron por otras razones. Sí había una discusión muy fuerte, sobre todo de parte de los mapuches, contra la figura de su conquistador Roca, que siempre me pareció legítimo como problema, ¿no? Porque más allá que otros defienden a Roca por figura central del Estado argentino, de la formación del Estado argentino, es indudable que lleva en sus espaldas esa masacre, ¿no? Más que por la masacre militar en sí, por lo que hicieron después con esa gente. Dividir a la familia, bueno, lo que sabemos hoy en día, que la historia nacional siempre ha disimulado bastante, ¿no? Y en ese sentido, ese reclamo, ¿tiene sentido? Por supuesto que lo tiene. ¿Qué haría yo? Yo proponía más señalizar eso en el monumento. Porque a la vez el monumento habla de una época de la ciudad, pero bueno, es lo que digo yo, y no me toca tan directamente, si se quiere, como a muchos miembros del pueblo mapuche, y me parece legítimo el reclamo. Ahora, también es verdad que poca gente resiste un archivo y que varios, digamos, sobre todo
esto que pasó ahora con David Hume en Escocia, que tiran la estatua porque fue racista, bueno, la estatua no la pusieron porque era racista, sino por otras cosas que hizo Hume. Entonces, digamos, cualquier héroe de la independencia acá tiene una matanza encima seguro, una matanza fea encima, violaciones y cosas muy complicadas, eso sí. Digo, no sé todos, pero no cuánto. Entonces digo, una opción es sacar las estatuas, efectivamente, pero en general yo no sé si esa iconoclasia tiene después un efecto positivo y cambia cosas de fondo. Ahora, cuando las masas accionan y pasan cosas, bueno, uno puede juzgar con el dedo levantado, wow, qué mal que está o no, pero pasa, o sea, ya es distinto, ¿no? Si viene la multitud y tira abajo la estatua de Churchill, y bueno, la tira la multitud. No depende de los historiadores. O sea, a mí no me cae simpático el Churchill y me divierte esa caída, pero no es que digo que está buenísimo tirar monumentos, ¿no? Me parece que, o sea, ahora lo que está pasando en Estados Unidos con los monumentos de la guerra civil es muy fuerte. Y uno entiende por dónde va, ¿no? O sea, qué sé yo, quizá uno puede poner otras estatuas al lado, y explicar cosas que ocurrieron en función de esos personajes. Y evidentemente hay un par de personajes que no se merecen una estatua, ¿no? Acá tenemos una de Ramón Falcón, que era un tipo que torturaba gente. Entonces digo, bueno, el jefe de la policía que fue asesinado por un anarquista, ¿no? Y la verdad que poner una estatua de Falcón, y digo, es complicado. Ahora, ya es parte del paisaje de ese barrio, entonces te lleva también a, creo que lo decíamos acá antes, a un problema de historia urbana, un problema de espacialidad que no se resuelve de manera sencilla. Pero me parece que es distinto jugar desde lo que nos parece a nosotros, que cuando viene una multitud de miles de personas y decide, sin preguntar demasiado, tirar abajo algo, y bueno, ahí lo que tenemos que analizar es otra cosa. ¿Por qué pasó eso más que, no sé, yo termino, dirigí al Museo del Cabildo, que cada vez que hay una marcha en la Plaza de Mayo, que es muy frecuentemente, termina todo pintado. Y cada vez, entonces teníamos ya que pintura blanca, tapar la pintura, el otro día volvió un grupo anarquista y otra vez pintado. Y ya casi te diría que aparte de un ritual, y siempre decían, no, qué mal, la gente, y qué sé yo. O sea, ya, no sé, no hay manera de parar eso, me parece a mí. Añade una cosita, y antes de pasar la palabra a Marixa, Maca y Gabriel, ¿piensan que el estallido social en Chile, todo lo que, la destrucción de monumentos, puede impactar o condicionar de algún modo la renovación del guión del museo o no? ¿Maca? Bueno, no voy a opinar de Chile, digo, yo estoy bastante sorprendido, estuve en Chile un poquito antes del estallido el año pasado y me parece fascinante, visto de afuera, cuando pasan cosas que uno no ve venir, ¿no? Es decir, para un argentino acostumbrado en los últimos 20 años que Chile era el modelo de estabilidad que siempre ha sido como espejo para otros lugares, ese desmoronamiento de ese modelo es muy interesante. Yo lo celebro en tanto lo que pasa en Argentina con eso, ¿no? Que era como visto siempre, pero no, sé que estar en Chile tiene otra complejidad. Obviamente, como pasa cuando nosotros estamos viendo, que nos ha pasado bastante seguido, episodios muy convulsionados. O sea, no podría opinar de lo que va a pasar ahí. Sin duda creo que cualquier movimiento del presente condiciona los guiones. Yo qué sé, en el caso argentino, pero en Chile también ha pasado, el movimiento feminista en los últimos años tiene una fuerza tan grande que sí, indudablemente cambió del eje de la cuestión, ¿no? No solo porque no es que nadie antes hiciera la pregunta por las mujeres o las relaciones de género en los museos, pero hoy, si eso no está, directamente sería impensable. ¿Sí? Entonces, ese feminismo, o sea, siempre hubo feminismo, pero el peso de ese movimiento es de los últimos 5 o 6 años, ¿no? O la discusión del aborto ahora, con movilizaciones de masas. Yo creo que eso sí tiene efectos concretos en el museo. Ahora, uno puede hacer un guión del museo partiendo de problemas del presente y proyectarlos hacia atrás. Sería una opción posible, ¿no? Por ejemplo, el problema ambiental, el problema alimentario en Argentina hoy, el problema del campo y la producción y volver al sistema material, todo lo que implica la destrucción del medio ambiente, sería también. Ahora, también tienes el peligro ahí de la moda, ¿no? En el sentido de que envejece muy rápido ese guión, porque un par de años después ya los problemas son otros, ¿no? El COVID, por ejemplo, hoy en día tendríamos que hacer todos museos de epidemias. ¿Cómo llegamos a esto? Por decir de alguna razón. Entonces creo que, no digo que esté mal o bien, porque me parece que hay distintas posibilidades que son válidas y factibles. Pero creo que no lo llevaría tal al extremo. Maca, ¿querés agregar? Yo, sí. A ver, dos cosas con el tema de las estatuas y el espacio público. Sí. Uno, creo que
me parecería no sé si es un error la palabra, pero no tendería a mirar así las cosas, a de alguna forma ponerle como valores morales desde el presente al pasado. O sea, si Pedro al día fue bueno o malo, si en este caso Baquedano merece o no merece estar ahí, etcétera. O sea, como que creo que no hay que mirar con ojos del presente moralmente, de lo bueno y lo malo, digo, juzgar el pasado con ojos del presente, porque entonces tendríamos que ir borrando a cada rato qué sé yo, lo que hoy día no nos parece y suma y sigue hacia adelante, digamos. Eso creo que uno debería sacar, creo que una reflexión importante en el tema de estallido social y estatuas. Lo otro creo que desde el punto de vista del Estado, y ahí creo que hay una lección importante que aprender, que tiene que ver con que marcar espacios públicos con una estatua se discutía, me acuerdo que lo discutimos largo, poner una estatua, es un proyecto que se aprobó de hecho, y yo creo que está en este minuto parado, poner una estatua al frente de la Moneda, Palacio de Gobierno, de Patricio Aylwin, que es primer presidente de la transición y una persona que concita, digamos, unidad independiente de donde se pare uno políticamente, pero es un héroe, ¿ya? Desde el punto de vista como lo estamos hablando. Yo creo que hoy día la lección para el Estado es que uno no podría pensar en instalar cualquiera sea la figura, la escultura, en cualquier espacio público, sin consultarle, lo voy a decir así, a la ciudadanía. ¿Ya? O sea, ahí creo que las personas sí pueden opinar, y deberían opinar. Y ahí hay distintos mecanismos para hacerlo. Entonces, como que esos dos temas me parecen que son relevantes en la discusión de lo que está pasando hoy día, independiente si sacamos o no sacamos, en fin, ¿qué hacemos con la escultura? Y con respecto al museo, me parece que el impacto de lo que está pasando hoy día es gigante. Probablemente no, como dice Gabriel, yo creo que este nuevo guión no va a pescar la pandemia, no va a llegar tan acá, digamos, tan al presente. Pero hay temas muy significativos que vienen de larga data que hoy día, si no estuvieran en el guión, de alguna forma ¿cómo se dice? Deslegitimaría. Si no están las mujeres, ¿ya? Pero no las mujeres costureras del 19, sino las mujeres hoy día, con el banderín por lo morado, simplemente lo que contemos no le va a ser, no va a tener esa legitimidad social que creo que todo museo de historia debe tener. ¿Ya? Pero, sí voy a decir algo que puede ser políticamente incorrecto, pero que es la vida real. Estos museos nacionales de historia están metidos en un marco institucional que de alguna forma le pone límites, ¿ya? El Museo de Historia Nacional no puede decir cualquier cosa, ¿ya? Porque políticamente mañana me echan, o a mí o al quien esté, digamos, ¿ya? Realidad que no sé qué le pasa a Maritza y a Gabriel, pero a mí me ha tocado muy directamente y creo que es un aprendizaje también de que hay un marco, hay unos límites sobre los cuales uno puede decir, depende cómo lo diga, meter todos estos temas que son controversiales, y creo que hay que dar cuenta de la controversia, no hay por qué buscar un consenso en eso. Pero yo no tengo tan claro, por ejemplo, si el Museo Histórico Nacional de Chile podría hablar de temas como el divorcio, perdón, como el aborto, ¿ya? Porque es el Museo de Historia Nacional. El aborto puede estar en una obra de arte, en el Bellas Artes, ¿ya? Y eso pasaría como una expresión, en fin, ¿ya? Pero como parte de la historia de Chile, meter el tema del aborto, por ejemplo, hoy día, es algo que hemos discutido, por eso lo digo, pero si no estuvieran, insisto, temas como pueblos originarios, ya no como naturaleza, ni paisaje, ni arqueología, ni etcétera, sino como el tema de si son o no son nación, etcétera, y que sean parte del guión hasta el día de hoy, no solamente la sala 1, las mujeres, el campo, no como folclore, sino como efectivamente parte de... Chile fue una sociedad agraria hasta 1950, o sea, imagínense.
En fin, suma y sigue. Creo que todo este esfuerzo, gran esfuerzo por actualizar este museo, no tendría mucho sentido. Y eso, en eso, el 18 de octubre y et al, digamos, incluso la pandemia, lo marca con fuerza. Bien. Gracias, Maca. Maritza. Sí, bueno, sobre las estatuas. Yo creo que no son todas las estatuas, no son iguales, porque el público se enfoca en algunas y no en otras, ¿no? Y yo creo que es importante tener eso en cuenta, incluso en las que no tumban. Aquí en el caso, aquí nadie ha tumbado nada, pero ha habido una gran controversia sobre la estatua de Balboa, el descubridor del Mar del Sur, ¿no? Y creo que ahí el público no es inocente, porque en la defensa se dicen, ves que quieren borrar la historia. La estatua no es la historia. La estatua es una representación de la nación, de quiénes son los héroes de la nación y en quién nos debemos reflejar. Entonces los que lo quieren tumbar están claros, tanto en Estados Unidos como acá. Esos son los héroes que nos reflejan en quienes nos queremos reflejar o no, porque eso es lo que es la estatua, no es un personaje histórico solamente, es un personaje histórico heroico, que se expone en el lugar privilegiado por un motivo específico y por una visión del país que queremos ser. O sea, eso está muy claro, lo tienen muy claro los que están en contra. Por eso es que se enfocan no se enfocan en la estatua aquí en Panamá de Ricardo J. Alfaro, que fue representante de las Naciones Unidas. No, es en Balboa, el conquistador, ¿no? Entonces, no todas las estatuas son iguales y no seamos, eso creo que está muy claro. Y allí lo que está en juego es qué tipo de nación somos. O sea, cuál es la cara de nación. En el caso de Balboa, aquí, cuando se pone esa estatua, a principios del siglo XX, se pone Balboa, el conquistador del Mar del Sur, el padre de la nación. Es un conquistador. Entonces lo que está en juego es la gente que dice, no, ese no es el padre de la nación. Y es un debate válido. Y que tiene muy clara la simbología de la estatua. O sea, no es si Balboa existió o no, o es parte de la historia, no, ¿es el padre de la nación o no? Y al lado de él estaba Ana Yancy, que es como la Malinche panameña o no, pues es su novia, su amante, que está en las crónicas. Entonces, el padre y madre de la nación, es así como queremos construirnos, y esa es la pregunta de los que están en contra. Ahí no hay inocencia, o sea, pretender y los que están a favor también están en contra de que se les quite su papá. O sea, ellos sí quieren a Balboa como padre de la nación y les gusta esa imagen, ¿no? Lo que se pierde un poco es el contexto de cuando se pone esa estatua, de cuando Balboa se convierte en ese símbolo, que es un momento de mucha presencia norteamericana. Cuando el Balboa hispano, en ese momento significa un héroe no anglo en ese lugar panameño en la geografía mundial, ¿no? Un héroe hispano. Entonces, ese es el contexto de cuando se ubica la estatua. Entonces, es un contexto nacionalista más que hispanicista, aunque un nacionalismo hispanicista, que es lo que la gente hoy critica, pero que ahora, después de 1992, nada es igual. La conquista no es igual, y los héroes, y ahí está también el caso de la estatua de Colón, en otros lugares, ¿no? Aquí no es Colón, es Balboa. Y porque es el padre de la nación. Entonces, es la pregunta básica. ¿Cuál es la imagen del país? ¿Ante quién nos reflejamos? ¿A un conquistador u otra persona? Y eso, si se tumba o se interviene, eso ya es un debate público, ¿no? Creo que nos escapa a nosotros más como opinión. Personalmente creo que es más poderosa la intervención, visualmente. Porque una estatua que no está, no está. Una estatua que se interviene puede ser muchísimo más poderosa dependiendo de la calidad de la intervención, ¿no? Pero bueno, esos son debates, ¿no? Pero sí. Se está generando, me acordé se está generando una forma común de intervención a ciertas estatuas asociadas con la colonización y el racismo, etcétera, que es adosarle calaveras en los pies, como pasó hace 2 días en Sao Paulo con la estatua de un bandeirante famoso, y acá también en Argentina hubo caso. Pero en fin, tenemos unos minutitos más si quieren ampliar o dialogar entre ustedes sobre esto que expusieron.
Yo nada más quisiera decir que me parece mucho más poderoso poner las calaveras que quitar la estatua. O sea, si yo fuera la estatua quisiera que me quitaran antes de que me rodearan de calaveras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo, me parece que eso es mucho más fuerte, ¿no? La señalización ¿cómo se dice? Que cambiar el espacio completamente, porque ahí el debate desaparece. Entonces, pero y también hay que ver digamos, cuánto duran los furores, ¿no? Porque también va cambiando efectivamente quiénes son los, malos, digamos. Y también creo que hay que tener en cuenta que a veces las intervenciones pueden variar de país en país de acuerdo a las propias lógicas. Me acuerdo una vez que en Uruguay había un proyecto para pintar los caballos blancos de los próceres, y porque en Argentina está todo el juego con que San Martín era pintado siempre con un caballo blanco como héroe impoluto, ¿no? Pero en Uruguay se armó un lío porque en Uruguay el Partido Blanco se enfrenta al Partido Colorado, entonces no le pinten de blanco los caballos a los héroes colorados, ¿no? Entonces, o Artigas, que era el padre de todos. Entonces, una práctica sacada de Argentina en Uruguay ya Claro. genera otros sentidos, entonces tenés que tener cuidado con, no me acuerdo cómo fue esto, no tanto, tenés que tener cuidado con lo que genera eso, las calaveras en cada lugar, la manera de intervenir, están muy situadas, ¿no? Bien, ¿quieren comentar algo más? Bueno, les agradezco muchísimo. No hablaba mucho, yo hablaba mucho. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado conversar entre ustedes y a partir de estos ejes, y que justamente es una actividad de divulgación. Y bueno, insisto que sobre estos temas hay mucha bibliografía académica especializada que el público puede consultar, y también va a estar en el video, en la entrevista colectiva, los enlaces institucionales de los tres invitados, de las dos invitadas e invitados, si quieren conocer su trayectoria académica y también sus experiencias previas en espacios de gestión de patrimonio, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho y no sé si quieren decir algo más o... Yo te doy las gracias nuevamente, muy interesante. Ya nos habíamos conocido los tres, habíamos tenido un par de conversaciones informales, así que nuestra idea es seguir conversando y yo creo que vale la pena. Tenemos problemas muy parecidos y probablemente soluciones no siempre las mismas, y yo creo que uno aprende mucho de lo que están haciendo los otros museos, por un lado. Y dos, creo que de alguna forma yo me he ido sintiendo bastante bicho rara, porque nadie quiere cruzar a hacerse cargo del Museo de la Historia Nacional. Dentro del mundo académico podría ser, no sé si a todo el mundo le interesa, y entonces toparse con otros dos que andan dando vuelta en la misma es un poquito menos solo. Así que de verdad que agradezco mucho el contacto. Y a ti, Pablo, por la reunión. Y nada más quiero darle las gracias por la conversación, por la idea, Pablo, de reunirnos en esta grabación, esta conversación, y a Macarena y a Gabriel por estas conversaciones, que ya esta sería la tercera, ¿no? Sí, que ¿verdad? me acepten ¿O segunda? sin ser, bueno, no, la segunda. Es la segunda, yo creo. Segunda. Y que me acepten a pesar de no ser directora de museo. Pero bueno, me interesa muchísimo de cómo contamos la historia nacional, que al final es la pregunta, cómo contamos la historia nacional de diferentes formatos, ¿no? Pero bueno. Sí, yo también agradecer, celebrar el espacio, me parece que está buenísimo, y además porque de verdad hay mucho para aprender, porque uno no se maneja con manual acá, en el sentido de que en otros espacios, por ejemplo el académico del cual provenimos, me parece que los aprendizajes están mejor organizados ya, es decir, uno más o menos sabe, digo, después te
tenés tus propios errores, te pegás contra la pared, pero hay como ciertos caminos que uno puede ir siguiendo y aprendiendo, y acá me parece que son espacios más indeterminados, por lo menos en nuestros países, quizás en otros lugares no. Entonces te equivocas un montón también porque tampoco es tan claro. Es decir, te dicen, bueno, hacete un guión de un museo histórico, ni siquiera la otra vez lo hablábamos con ellas, no tenés ni siquiera una bibliografía específica sobre eso en castellano, hay en inglés, pero tampoco es que abunda, ¿no? Y entonces me parece que es interesante el tema del poder hablar con pares en esos casos, es realmente alivia, ¿no? Me parece que hace bien. Así que bueno, yo también agradecer la iniciativa, Pablo. Bueno, muchísimas gracias.